Sí. Pues compartir con ustedes por esta vía. ¿Podrían confirmarme cómo está el audio de la sesión de hoy, por favor? Buenas tardes. Está bien, Lick. ¿Escuchar Se bien? escucha bien, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Perfecto. Todo perfecto, licenciado. Todo claro, todo correcto. Pues bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Primeramente, pues es un gusto para mí compartir con todas y todos ustedes. Para que ustedes me conozcan, mi nombre es Mario Fernando Castillo Cabrera. Desde el año 2018, todavía era estudiante yo, en la facultad de, como ustedes, ¿verdad? Yo estuve en la misma posición de ustedes. Yo era, pues, de ser auxiliar de cátedra para iniciar una carrera docente y pues a partir de ese momento hacía la cuenta yo hace poco, son 4 años y medio o más en los que yo he tenido la oportunidad pues de estar en el curso de Derecho Penal. He estado como auxiliar de cátedra 1, como auxiliar de cátedra 2, posterior como profesor interino. Este semestre pues que me corresponde nuevamente ser profesor ayudante de cátedra o profesor auxiliar. Y también pues en la facultad tengo otros espacios de docencia en los cuales soy catedrático interino y pues espero yo pues todos ustedes avancen de una forma satisfactoria en la carrera y podamos vernos en los demás semestres colaborando con la formación de todas y todos ustedes, ¿sí? Entonces, es un gusto para mí estar con ustedes, se los repito, este semestre. Me comentaba el profesor titular de la cátedra que ya había tenido la oportunidad de platicar la sesión anterior con ustedes respecto a las reglas de la clase. Yo quiero que ustedes pues también vean en este caso en mi persona un apoyo a lo largo de este semestre. Yo pues seré la persona que estará dándole seguimiento a sus evaluaciones. Estaré en este caso pues una vez a la semana con ustedes. Voy a estar pues también coordinando el tema de las presentaciones para que todos los tengan en su grupo de Classroom y también pues coordinando el tema de las grabaciones de las clases para que tengan acceso a ella en el mismo día de la cátedra, ¿sí? Entonces, será un gusto, se los repito nuevamente, compartir con todas y todos ustedes a lo largo de este semestre. Me comentaba el profesor titular del curso que esta semana la vamos a utilizar para presentar algunos conceptos básicos que si bien ustedes ya conocen por Derecho Penal 1, no está de más pues dar un breve repaso nuevamente sobre esos temas, ya que yo sé que en la jornada vespertina, en la jornada nocturna, pues habemos distintos catedráticos encargados del curso de Derecho Penal y pues tenemos formas y métodos distintos. Al final estamos hablando de la misma materia, pero sí tenemos formas y métodos distintos en las cuales pues analizar el delito, brindar esos conocimientos del delito. Entonces, como cada semestre pues existen cambios de secciones, algunos grupos de estudio se pasan de una sección a otra, pues consideramos importante hacer estos repaso de conocimientos básicos para estar todos claros sobre lo que vamos a aplicar, que vimos en Derecho Penal 1, a la cátedra de Derecho Penal 2, ¿sí? Entonces, el día de hoy, a mí me corresponde platicar con ustedes respecto a 2 temas en concreto que nos van a aperturar un tercer tema,
¿sí? El primer tema que nosotros vamos a ver en la clase del día de hoy es el proceso iter criminis. El segundo tema que vamos a repasar el día de hoy es respecto a la participación del delito. Y el tercer tema que vamos a ver con relación a estos dos temas es la aplicación de las penas de conformidad con el Código Penal, ¿sí? Esos tres temas pues van a ser los que van a protagonizar la clase del día de hoy. Desde ya pues siéntanse ustedes en la confianza de poder interactuar, en este caso pues con la cátedra, con mi persona, a través del chat, a través de realizar preguntas con micrófono abierto o a través de levantar la mano, ¿sí? ¿Alguno o alguna de ustedes recuerda o me podría dar una definición de qué conocemos nosotros en el derecho penal como el proceso iter criminis? ¿Se recuerdan ustedes de este tema visto en Derecho Penal 1? O libremente me pueden decir que no se recuerdan, pero alguno o alguna por ahí que recuerde el tema del iter criminis, que resulta ser fundamental para los distintos casos prácticos en los cuales aplicamos nosotros los conceptos de derecho penal. Amanda levantó la mano. Adelante, por favor. Buenas tardes, licenciado. Tengo entendido que intercriminis es como el camino que lleva o es el proceso de desarrollo de un delito, las etapas que se van formando para llegar al delito. Muy bien, Amanda, me sirve esa definición. Pero vamos a ver, acá platicando pues con las personas que están levantando su mano y están participando en clase. Andrés dice acá en el chat, ¿verdad? Que se denomina el camino del delito, el proceso iter criminis, que eso está bien. Acá preguntan si se van a grabar las clases. Sí, efectivamente, solo que te comento que Google Meet tiene como que un breve late o retraso al momento de grabar las clases, pero pues dentro de ya unos minutos o segundos te aparecerá el icono de que está grabando la presente cátedra. Pues bueno, comentábamos entonces acá con los dos compañeros, con Amanda y con Andrés, que el proceso iter criminis lo podemos definir nosotros o trata sobre ese camino desde la ideación de un delito hasta el resultado de la voluntad de la gente en cometer o en realizar ese delito, ¿sí? Y este proceso iter criminis, que como muy bien dicen acá los compañeros, es un camino. Este proceso iter criminis tiene dos grandes divisiones que determinan la relevancia penal o no de las distintas conductas que como penalistas analizamos en los casos concretos a resolver. ¿Cuáles son esas dos grandes divisiones del proceso iter criminis que nos marcan la responsabilidad penal del sujeto o la no responsabilidad penal de una idea para cometer un delito? ¿Cuáles son esas dos grandes fases, esas dos grandes divisiones, o si quieren llamarlo ustedes, etapas del proceso iter criminis? Las 11 y bon del delito, no comprendo lo que me ha escrito Francisco. Ideación, concreción, el interno y el externo, dice Elizabeth. Por ahí vamos en la idea que nos plantea. Ejecución y consumación. Ejecución y consumación, mucho ojo con eso. La consumación es
una materialización del resultado del proceso itercriminis. Pero muy bien, como también aquí dice Handy Javier, ¿verdad? El itercriminis se divide en dos grandes etapas. Y les digo grandes porque sí nos generan una relevancia al curso de Derecho Penal para poder determinar la responsabilidad, como se los digo, de la persona que participa en el delito. Estas son la fase interna y la fase externa, que las vamos a repasar el día de hoy. Y básicamente cuando nosotros dividimos la fase interna de la fase externa de, en este caso, el proceso intercriminis, podemos encontrar que funciona como una frontera, ¿sí? Funciona como una frontera entre la primera fase, que es la fase interna, y la segunda fase, que es la fase externa del itercriminis. ¿Ok? Pero como su nombre lo dice, la fase interna del itercriminis hace referencia a dos momentos en el camino de una voluntad humana hasta la consumación en un resultado relevante para el derecho penal. La primera acción o la primera etapa en ese camino del delito es la ideación. En la ideación, un sujeto X, estamos dibujándolo acá en la pizarra, un sujeto X tiene la idea de realizar un delito, ¿sí? Este sujeto X, pues, tiene la idea de realizar un delito, pues en este caso piensa, ¿no? Idea la comisión de un resultado delictivo, por ejemplo, puede ser la muerte de su vecino. Entonces esta persona dice, yo quiero matar a mi vecino, qué bien me haría que mi vecino estuviera muerto, y mejor si yo lo mato, ¿sí? Está teniendo una idea criminal. En ese momento de la ideación criminal, esas ideas, ese conjunto de ideas que está teniendo el sujeto, ¿son relevantes para el derecho penal o no son relevantes para el derecho penal? Las ideas no tienen No, licenciado, no tienen ninguna relevancia. No tienen ninguna relevancia para nosotros en el derecho penal, ¿verdad? Yo creo que pues sin llevarnos a las de santos, todos alguna vez alguna idea pues no tan correcta hemos tenido en determinados momentos así de enojo, o dejemos el homicidio y temas graves, ¿no? Esos temas así que tienen relación con la integridad de las personas, ¿no? Tal vez en algún momento la mayoría de personas han tenido ese tipo de pensamientos o en una plática común han comentado este tipo de conductas. Pero las ideas, muy bien como ustedes lo dicen, no son relevantes para el derecho penal. No son relevantes para el derecho penal porque nadie puede ser perseguido por sus ideas, salvo evidentemente que las exprese de una forma delictiva. Pero en esta etapa de la ideación, el delito es una idea. Posteriormente, pasamos a una segunda etapa en la cual el sujeto ya tiene su idea para cometer el delito, pero ahora tiene que seleccionar las herramientas y los medios para cometer ese delito. Algunos autores le llaman a esta etapa la etapa de preparación.
Entonces aquí viene nuestro señor X, que lo tienen ustedes acá dibujado en la pizarra. Y, por ejemplo, compra un arma, ¿sí? Vamos a suponer que esta es un arma. Tampoco soy un artista dibujando, por eso es que soy abogado, entonces espero yo que comprendan mi dibujo figurativo, ¿sí? Este es un arma. Selecciona, por ejemplo, un vehículo. Selecciona un vehículo y así va preparando la idea para cometer el delito, ¿sí? Ahora yo les consulto, en esta etapa de preparación, o en esta etapa, como técnicamente también se le llama, que es la selección de herramientas y medios, ¿esta etapa es relevante para el derecho penal? Sí, licenciado. No, licenciado. No, No, licenciado. sí, Aún no, licenciado. no hasta que se lleve a cabo la consumación. Claro, ahí estamos en lo correcto, porque en la etapa de preparación todavía no es relevante para el derecho penal. Yo puedo seleccionar mi arma, yo puedo tener mi vehículo listo para darle muerte a mi vecino, salvo que evidentemente, por ejemplo, adquirir esa arma me represente un delito como una aportación ilegal de arma de fuego, ahí sí ya es un delito aparte, o que yo tenga que robar ese vehículo como una parte de la selección de mis medios para cometer mi fin. Pero supongamos que es mi vehículo y es mi arma de fuego. Entonces, en este caso, esa etapa de preparación o de selección de herramientas y medios todavía no es relevante para el derecho penal, ¿sí? Porque nos encontramos en una frontera de la fase interna del delito. No es relevante para el derecho penal porque esta persona X puede decidir al final desistir de su intencionalidad criminal, ¿sí? Puede ser que la persona ya tenga la idea de cometer el delito, ya seleccione los medios para cometer el delito, pero puede ser que al final, en la noche, tenga una revelación divina y diga, ¿saben qué? Yo no voy a matar a este sujeto. Entonces, vengo acá, la persona, y desiste, o tal vez para no llamarle desiste, abandona su plan. Lo abandona, porque ya no es de interés de él, en este caso, pues la materialización del resultado que se proponía con la idea. Pero también, así como esta persona puede desistir o abandonar su idea criminal, puede también decidir avanzar a la siguiente etapa del iter criminis, que es la puesta en marcha de la causalidad. Y esta puesta en marcha de la causalidad, ¿qué representa o por qué ya es considerada una fase externa del delito? Porque aquí la persona, o si alguien lo quiere indicar, por favor, adelante. Vi que se prendió un micrófono ahí. Porque ahí ya de alguna manera comienza a perseguir su fin, es en la ejecución. Claro, claro. La repercusión de la idea. Exactamente. Es porque la persona ya quiere está decidido a llevar a cabo su plan, ¿verdad? A menos de que por causas externas a él no se llegara a dar y quedara en grado de tentativa, ¿verdad? Pero ya no es voluntad de él. Exactamente.
Exactamente. Pero me quiero quedar acá con una idea que nos está diciendo acá el compañero Josué Bravo. Porque ya en esta etapa donde yo pongo en marcha la causalidad, que es mi ideación, más mi planificación o planeación o selección de herramientas y medios, yo acá ya les estoy dando vida con actos en el mundo exterior, ¿sí? Yo ya estoy realizando acciones para que este sujeto X, con la herramienta que seleccionó, consiga su resultado, en este caso, de darle muerte a su vecino, ¿sí? Entonces, esta persona ya está poniendo o realizando actos externos para poner en marcha una causalidad que tiene el propósito de alcanzar el resultado. Tiene el propósito de alcanzar del resultado. ¿Ok? Pero en esta puesta en marcha de la causalidad, que es la tercera etapa del iter criminis, vamos a ponerle aquí el 1, vamos a ponerle acá el 2, el 3 y el 4. Este resultado, porque acá esta persona ya puso en marcha la causalidad, vamos a cambiarle acá el color. Esta persona ya puso en marcha la causalidad. Su resultado, ¿será que para que sea relevante para el derecho penal tiene que alcanzarlo, sí o no? No, licenciado. No, licenciado. No, ¿Por qué? ¿Por qué no? porque ya se pone en peligro un bien jurídico tutelado. ¿O no? Recuérdense que hay delitos de resultado y hay delitos de peligro. Pero vamos más allá a lo que vimos el semestre anterior. Ese resultado, ¿qué manifestaciones en el mundo externo, independientes a la voluntad del sujeto, puede adquirir? Y eso nos grada o nos da una tabla de gradación de la responsabilidad penal. La tentativa. La tentativa es una. Tentativa idónea. Desistimiento. Hay 4 resultados que puede, de conformidad con el Código Penal, en los cuales se puede materializar el resultado. El primero, la consumación, que es el camino perfecto del delito porque estamos alcanzando el resultado propuesto a través de poner en marcha la causalidad de conformidad con las herramientas y medios y las ideas que nos propusimos, ¿sí? El fundamento en el Código Penal del delito consumado, ¿cuál es? ¿Tienen a la mano su Código Penal? Epígrafe número 13. Artículo 13 del Código Penal. Muy bien, el artículo número 13 del Código Penal me regula la consumación, ¿sí? ¿Cuál es la segunda forma en la cual se puede manifestar el resultado de un delito? Tentativa. A través de la tentativa. O la tentativa idónea, como dijeron alguien por ahí, ¿no? Entonces acá José Rodrigo Martínez en el chat pregunta, ¿cómo funciona cuando indican que hay un delito en grado de tentativa? La tentativa básicamente consiste en que el camino, José Rodrigo y todas y todos acá del delito,
sí cumple con la ideación, sí cumple con la selección de medios, la persona puso en marcha la causalidad, pero por una causa externa a la voluntad del sujeto, externa a la voluntad del sujeto, no consigue su fin. No consigue su fin. Ahí queda en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este sujeto X le dispara a su vecino. Esos son actos idóneos para causar el resultado que es la muerte. Pero vamos a suponer que milagrosamente todos los balazos que le proporciona el sujeto X a su vecino no lesionan ningún órgano vital y el vecino queda con vida. No cometió el delito de homicidio porque no se consumó. Pero ¿será que esa acción de haberle disparado a muerte a su vecino es relevante para el derecho penal? Sí, es una tentativa de homicidio. Sí lo es, porque Sí. existe una tentativa, o sea, él realizó todos los actos para cometer el resultado, para consumar su delito, pero por causas externas a su persona, no se lleva a cabo este delito. Y eso lo encuentran ustedes en el artículo 14 del Código Penal. Posterior a ello, hay una manifestación de la tentativa, que es la tentativa imposible. Imposible. Artículo 15 del Código Penal. ¿A qué hace referencia el artículo 15 del Código Penal? Hace referencia a una tentativa cuando la persona de igual forma realizó todo este camino que estamos viendo acá, todo este camino, pero ¿qué le falló en ese camino a la persona que decidió cometer el delito? Recuerdo que era la herramienta. El instrumento que utilizó. Entonces hay un error en este segundo camino del iter criminis, miren, que selecciona una herramienta que no es idónea para la comisión o la consecución de su fin, como puede ser, por ejemplo, una persona que sufre un trastorno mental o, en este caso, se equivoque al seleccionar un arma y utiliza un arma de juguete, sin esta persona saberlo. ¿Sí? O, por ejemplo, que una persona le quiera dar muerte a otra a través de ingerir un veneno, pero la dosis del veneno que le da le resulta insuficiente para darle la muerte al vecino. ¿Sí? Entonces existe un medio que no es idóneo para consumar su delito. Pero eso es algo ajeno a la voluntad del sujeto, sino que es un defecto de su propia herramienta. Por lo tanto, se comete una tentativa imposible. ¿Sí? Se consuma una tentativa imposible. ¿Ok? Y la última forma en la cual se puede manifestar el resultado es a través del desistimiento. Artículo 16 del Código Penal. El artículo 16 del Código Penal hace referencia a cuando una persona, pues,
se arrepiente de la comisión de un delito, ¿sí? Se arrepiente, dice, ya no lo voy a realizar, ¿ok? Bueno, ¿por qué lo dice? Es irrelevante para el derecho penal. Pero, ojo con eso, es algo que para nosotros sí es relevante para el derecho penal. ¿En qué casos? ¿En qué casos el desistimiento es relevante para el derecho penal? En ciertos actos ejecutados. Exactamente. Cuando en la ejecución de mi camino del delito realizo ciertos actos que, independientemente de si logré mi resultado principal o no, independientemente de ello, cada uno por sí mismo puede llegar a constituir un delito, ¿sí? Puede llegar a constituir un delito. ¿Estamos claros entonces con esto? ¿En qué casos puede llegar a consumarse el delito? Puede llegar a alcanzar el delito una tentativa imposible. Puede llegar a alcanzar una tentativa idónea como tal, pero que por actos externos o por situaciones externas no se comete el delito, o existe un desistimiento. Y va a ser relevante en la medida en que en ese desistimiento, en el camino de la comisión del delito, se hayan realizado acciones relevantes para el derecho penal, ¿sí? Cuando se hayan realizado acciones relevantes para el derecho penal. ¿Estamos claros entonces con esta primera parte de la clase del día de hoy, que va sobre el iter criminis? Sí, licenciado. Así es. Sí, Perfecto. Veo yo que pues sí nos entendemos, ¿verdad? Y algunas personas pues plantearon sus preguntas legítimas, y en este caso pues así sea una persona que tenga una pregunta, pues debemos responderla, ¿verdad? Para que nadie se quede atrás en este semestre, ¿sí? Porque es muy importante que ustedes conozcan las distintas formas en las cuales se puede llegar a determinar la responsabilidad penal. Por ejemplo, acá Manuel pregunta, ¿podría repetir cuándo es relevante el desistimiento? Por favor, claro, Manuel. ¿Sí? Y también aquí Brian lo pregunta, ¿verdad? Todo gira alrededor de lo que ustedes pueden observar en el artículo 16 del Código Penal, Manuel y Brian. ¿Sí? En el artículo 16 de su Código Penal. Vean lo que dice su artículo 16. Cuando comenzada la ejecución de un delito, o sea, ya estamos acá, ¿sí? Cuando comenzara la ejecución de un delito, el autor desiste voluntariamente de realizar todos los actos necesarios para consumarlo, o sea que el resultado propuesto es la consumación solo se le aplicará sanción, y ojo con eso, por los actos ejecutados. Seguimos acá. Si estos constituyen delito
por sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, Brian. El sujeto X que yo te comentaba en el ejemplo decide darle muerte a su vecino. Y para darle muerte a su vecino, decide que va a realizar un allanamiento de su casa. ¿Sí? O sea, que va a ingresar a la casa del vecino y aprovechando que está dormido, va a subir de forma silenciosa a la habitación de su vecino, va a abrir la puerta y le va a pegar 3 tiros acostado, durmiendo. Entonces, el sujeto X efectivamente allana la morada, entra a la casa de forma ilegal, pero cuando está subiendo las gradas, mira al fondo una foto de su vecino con su familia y le causa un arrepentimiento. Y dice, yo ya no le voy a quitar la vida a mi vecino, pobrecito, él puede ser que me caiga mal, pero tiene una familia, entonces desisto voluntariamente de cometer mi acción. Y bueno, pues baja las gradas y se va para su casa, ¿sí? Evidentemente, si bien no consumó el delito de homicidio, pero en la ejecución de sus ideas para cometer el delito, realizó una acción relevante para el derecho penal, que es el allanamiento de morada. ¿Sí? Es el allanamiento de morada. Entonces, aunque haya desistido del homicidio, sí puede llegar a ser responsable por ese allanamiento. ¿Estamos claros entonces con eso, Brian y Manuel? En esos casos, el desistimiento sí es relevante para el derecho penal. Es relevante para el derecho penal porque, en este caso, sí existen algunas consecuencias o hechos que sí son por sí mismos constitutivos de delito. ¿Ok? Ángel acá pregunta, por ejemplo, si todas las herramientas pertenecen al agresor y se arrepiente, ¿qué delito se le aplicaría en ese caso, ya que no robó u obtuvo las armas de forma ilícita? Esa es otra muy buena pregunta, que en la selección de las armas, vamos aquí a cambiar el color, que en la selección de las armas, estamos en esta parte, no realizamos ninguna acción delictiva, que ni siquiera allanamos la morada del vecino, o sea, realmente nuestro actuar está nítido. En ese caso, no hay responsabilidad penal. ¿Por qué no hay responsabilidad penal? Como dice aquí Ángel en el chat, si esta persona toma todas las armas de una forma lícita, prepara su delito a través de herramientas y medios lícitos, pero al final se arrepiente de realizar el delito. ¿Por qué no hay una responsabilidad penal en ese caso? A diferencia del anterior ejemplo que estábamos platicando. Porque no ¿Por qué hizo no nada existe? ilegal. No realizó ningún acto que fuera relevante para el derecho penal. Exactamente, porque no realizó ningún acto que fuera relevante, ¿verdad? No realizó ninguno, ¿sí? Ningún acto que fuera relevante para el derecho penal. A ver, José acá está preguntando. Adelante, por favor. Sí, licenciado, solo tengo una pregunta. Entonces, ¿eso quiere decir que las amenazas solo quedan en la ideación, por lo que no es un delito? ¿O estoy equivocado? Disculpe, licenciado.
Fíjate que qué interesante lo que estás planteando y creo que es importante que discutamos también eso. Las amenazas como delito, son un delito independiente, ¿sí? Y eso lo vamos a ver nosotros más adelante. Pero sí son un delito que puede ser relevante para el derecho penal, porque si tú te das cuenta, en la parte especial el delito de amenaza sí existe. Y si yo lanzo improperios, si lanzo amenazas contra, en este caso, en mi vecino, las amenazas por sí mismas pueden llegar a constituir un delito, aunque yo al final no, en este caso, no llegue a realizar mi resultado mayor, que en este caso podría ser el homicidio, ¿no? O una agresión física. Pero las amenazas por sí mismas sí constituyen un delito. ¿Ok? Sí, licenciado. Ahora bien, vean acá lo que están preguntando y por eso creo que me parece bien terminar con estas clases de repaso en esta primera semana con ciertas dudas que nos pueden llegar a hacer una piedra de tropiezo en todo este curso de Derecho Penal 2, ¿verdad? Acá hay 2 comentarios de Mauricio y de María de Los Ángeles en el chat que me merecen la pena un par de minutos. Dicen, la conspiración y proposición forman parte de la etapa de la preparación. María de Los Ángeles y en este caso Mauricio. La conspiración y la proposición son una forma de ideación y una forma de selección de herramientas y medios o de preparación del delito, ¿sí? En la mayoría de casos, por regla general, la conspiración y la proposición están en una etapa interna que no es relevante para el derecho penal, salvo que expresamente un tipo penal lo considere relevante para el derecho penal, como puede ser en los crímenes de lesa humanidad, genocidio, delitos contra la humanidad. La conspiración y la proposición por sí misma sí son relevantes para el derecho penal, pero solo en casos extremos. Por regla general, de conformidad con el artículo 17 del Código Penal, no son relevantes para el derecho penal. Y lo dice el último párrafo del artículo 17, ¿no? Solo son punibles en los casos en que la ley lo determine expresamente. En todos los demás casos no son punibles. Aquí hay 2 manos levantadas de Carmen María y luego de Ashley. Por favor, adelante. Sí, licenciado, perdón. Solo quería resolver una duda. En consumación es cuando se realizan todos los elementos del tipo penal, ¿verdad? Sí, pues básicamente se perfecciona el resultado, ¿no? Y se alcanza el resultado propuesto. Ya. Gracias. Y Ashley, por favor. Licenciado, con una consulta. Ahora que estamos viendo este tema, me vino a la mente un caso que leí una vez, que se trataba sobre una mujer que quería matar a su esposo y lo preparó todo muy bien y todo, y cuando él estaba dormido le disparó, pero resulta que el esposo había fallecido de un infarto antes de que ella le disparara. Entonces no fue ella la asesina, y en este caso, ¿en qué parte sería el error o cómo sería? No, ese caso, de hecho, está en los libros de Paco Muñoz Conde, ¿verdad? Cuando se habla del homicidio, para darle muerte a alguien, el supuesto lógico es que la persona tenga vida. Y si no tiene vida,
Entonces, sí estaríamos en un caso de tentativa imposible, por ejemplo. Vean lo que dice, o esos dos supuestos que regula el artículo 15 del Código Penal. El primer supuesto es el siguiente. Si la tentativa se efectuare con medios normalmente inadecuados, este es el primer supuesto, ¿sí? O sobre un objeto de tal naturaleza que la consumación del hecho resulta absolutamente imposible, o sea, usted no le puede quitar la vida a un muerto, es imposible. El autor solo quedará sujeto a medidas de seguridad. ¿Estamos claros con eso? Sí, ¿Estamos licenciado. claros? ¿Sí? Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, Eddie aquí pregunta, ¿qué sentido tiene que exista el desistimiento si el sujeto solo responderá por los actos ejecutados? ¿O este influye en las sanciones penales? Claro que influye, Eddie. No es lo mismo si yo era el vecino y allané la morada para quitarle la vida a mi otro vecino y desisto, porque entonces ya no se me va a aplicar la pena de homicidio, que sería de 15 a 30 años, a 15 a 40 años de prisión, sino que únicamente se me va a ejecutar si mis actos ejecutados son ilícitos, pero voy a responder por otros delitos. Un allanamiento de morada tendrá una pena menor de 10 años. Entonces, sí importa este análisis de iter criminis que podamos hacer. ¿Ok? ¿Ok? Rosa Alcira dice acá si podría explicar nuevamente el artículo 17. Eso es una forma o clase de la acción que ya vamos a estar platicando en los delitos donde expresamente de conformidad con la ley, la instigación, la conspiración y la proposición son relevantes para el derecho penal. ¿Sí? Pero Rosa, el artículo 17 es claro en su redacción al definir qué es la conspiración. Hay conspiración cuando dos o más personas se conciertan para cometer un delito y resuelven ejecutarlo. No lo están ejecutando, pero se pusieron de acuerdo para ejecutarlo. La proposición, cuando el que ha resuelto cometer un delito invita a otra o a otras personas para ejecutarlo. Ahí estamos claros, Rosa. Ahí estamos claros. Lo que estamos conversando sobre la conspiración y proposición desde el punto de vista del iter criminis es que solo va a ser relevante para el derecho penal en los casos que expresamente sean considerados como punibles la conspiración y la proposición. O sea que existe un delito que contiene la proposición o la conspiración. De ahí, Rosa, usted y yo podemos conspirar para matar a quien usted quiera, pero no podemos realizar el acto. Entonces esa conspiración no es relevante para el derecho penal. Pero si usted y yo, como jefes de Estado, decidimos exterminar a un pueblo o a una etnia y cometer actos de genocidio, esa conspiración sí es relevante para el derecho penal porque hay un tipo penal que trata sobre ello, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero a eso es a lo que vamos con la proposición y conspiración, Rosa, artículo 17 del Código Penal. Están definidas esas dos figuras. Bueno, avancemos un poquito, compañeros, porque el día de hoy también tenemos que repasar o platicar un poquito sobre las distintas formas de participación en el delito. ¿Sí? Básicamente, como pues ya se les habrán explicado en Derecho Penal 1, solo los seres humanos pueden llegar a cometer delitos. ¿Sí? Ahora bien, los seres humanos en la participación de los delitos pueden llegar a alcanzar dos formas de participación en el delito. La primera son los autores, ¿sí? La primera son los autores.
Y la segunda son los cómplices. Esas son las dos formas en la que una persona puede participar principalmente en la comisión de un delito. Autores y cómplices, ¿sí? Autores y cómplices. Ahora bien, ¿a qué responde o cuál es la principal diferencia entre un autor y un cómplice según lo que ustedes estudiaron en el semestre anterior de Derecho Penal? ¿Cómo podemos diferenciar nosotros a un autor de a un cómplice? El autor, recuerdo yo, que es el que tiene el dominio sobre el delito. Él decide si se hace o no se hace y cómo se hace. Ajá. Y a eso, Francisca, ¿cómo se le llama? Ay, no recuerdo, Lick. Autoría directa. Autoría directa. Más o menos. Una forma de la autoría, pero hay otras formas de autoría. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Autor intelectual? No, esta es una forma de autoría. Pero ese elemento que ya nos lo dijo Francisca, que diferencia a un autor de un cómplice. ¿El autor es quien consuma el delito? Pues un cómplice también puede participar en la comisión de un delito o en la consumación de un delito. Operador necesario. ¿Tiene el dominio del hecho? Ah, por ahí vamos, lo que está diciendo Diego. ¿Es quien tuvo la idea principal? Más o menos, es autor intelectual. Eddie también acá lo está diciendo en el chat. Básicamente hay una teoría del derecho penal que nos ayuda a diferenciar a un autor de un cómplice, que acá se las tengo. Miren, la teoría del dominio del hecho, ¿sí? Teoría del dominio del hecho. Esta teoría del dominio del hecho, ideada por Klaus Roxin y la Escuela Alemana del Derecho Penal, y que actualmente es la aceptada mayoritariamente por la doctrina para precisamente diferenciar entre autores y cómplices, indica que el autor, ¿sí?, será la persona que tuvo el manejo y la decisión de la conducta delictiva, ¿sí? Es la persona que tuvo el manejo y la decisión sobre la conducta delictiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona en todo el proceso que vimos anteriormente del camino del delito, creo que no tengo una regla ustedes, pero en todo el proceso, en todo ese camino, desde la ideación hasta el resultado, esta persona tuvo el manejo de cada una de las etapas de ese camino del delito, ¿sí? ¿Y cómo pueden ustedes diferenciar si esta persona o determinar si esta persona realmente tuvo el manejo de la acción? Porque esta persona, si en cualquier momento hubiera decidido desistir del camino del delito, no se hubiera alcanzado el resultado. No se hubiera alcanzado. ¿Sí? Una X acá, miren. No se hubiera alcanzado el resultado. Sin embargo, consciente y voluntariamente decidió continuar ese camino, porque él tenía el dominio en todo caso del hecho.
mientras que un cómplice no tiene el dominio. Un cómplice puede estar consciente que si le presta un vehículo a su vecino, lo va a utilizar para ir a robar. Si le presta una moto, va a ir a asaltar a los vehículos durante el tráfico. Y el cómplice consciente y voluntariamente de esa acción o de esa idea de su compañero, le puede prestar el medio, le puede prestar el instrumento, le puede brindar información necesaria para la comisión de un delito. Claro que lo puede hacer, claro que lo puede hacer. Pero al final, ¿qué pasa si el cómplice le da una moto a su vecino, sabiendo que él se dedica a asaltar vehículos, y al final el vecino ese día decide que ya no va a robar más? ¿Quién realmente tenía el dominio del hecho en ese caso? ¿La persona que le dio un instrumento para la comisión de delito o la persona que realmente iba a cometer el delito? La que iba a cometer el delito. La que lo iba a cometer, ¿va usted? Entonces, ¿quiénes son esas personas que tienen ese dominio? Los autores, ¿sí? Los autores. Y es por eso que esta doctrina actualmente aceptada de la teoría del dominio del hecho es lo que nos diferencia entre autores y cómplices. Entre autores y cómplices. Ahora bien, los autores pueden adoptar 3 formas de conformidad con nuestro Código Penal y de conformidad con la doctrina del dominio del hecho. Hay 3 formas en las cuales una persona puede llegar a participar en el delito, ¿sí? Y esa participación en el delito se considera como una autoría. ¿Ok? Y para esto quiero yo que imaginemos una película o una serie que pues popularmente tal vez la mayoría hemos visto, o ese tipo de hilos de historias, ¿verdad? Son bastante comunes en el cine, de una persona que idea el plan de realizar un atraco, por ejemplo, a una entidad bancaria o a un predio de vehículos. Existe otro grupo de personas que ejecuta, por ejemplo, puede existir una persona que ejecute ese plan, o pueden existir varias personas que ejecuten ese plan. Acá en el chat precisamente nos mencionan una serie que ejemplifica muy bien cómo funciona la autoría, ¿sí? ¿Cómo funciona la autoría? Que es, por ejemplo, La Casa de Papel, ¿verdad? También la película de Rápidos y Furiosos, que creo que ya van por la 15, lo mismo a ustedes. Una persona planifica, otra persona ejecuta, y esta persona que ejecuta se puede asociar con 2 o más personas. Breaking Bad también va a ustedes. Vean ustedes cómo a Hollywood le encanta darnos ejemplos sobre las clases de autoría. Básicamente hay 3 formas en las cuales una persona puede dominar la acción. Primero es a través del dominio de la voluntad de otros sujetos o a través de las ideas o planificación, ¿sí? Una persona que se sienta en su escritorio y planifica la realización del delito y tiene un dominio sobre la voluntad de las otras personas para cometer el delito. ¿Qué clase de autor es la persona que idea el delito y tiene el dominio sobre la voluntad de las demás personas? El autor directo. Es un autor mediato. Inmediato. El autor mediato, o lo que se conoce como el autor intelectual, ¿sí?
esta persona no necesariamente participa en la ejecución directa del delito, sino que está de una forma mediata generando toda la planificación para la comisión del delito. Está proporcionando todas las herramientas para la comisión del delito, pero él está en un escritorio tranquilo, viendo o dominando la voluntad de otro sujeto. Este otro sujeto es la persona que efectivamente está en el punto, está en el lugar, está robando el carro, está robando el banco, que es la persona que tiene el dominio exclusivo de la acción. Porque fíjense ustedes, ¿qué pasa si tenemos un autor mediato intelectual, pero antes de entrar al banco, el autor, en este caso, sobre el cual están ejerciendo actos de dominio de su voluntad, decide ya no robar? Decide agarrar su vehículo y se da la vuelta y se va. Esta persona también tiene el dominio de la acción, porque él puede decir cuándo o no ejecutar el delito. A este autor que domina la acción de una forma exclusiva, ¿cómo se le conoce en nuestro Código Penal o en la doctrina? ¿Coautoría? No. ¿Autor inmediato? Es el autor directo. O el actor, como bien dicen ahí, directo. Porque él es el que está disparando, él es el que está robando, él es el que está ejecutando una acción para darle cumplimiento a las ideas del autor mediato o del autor intelectual, o el mismo autor inmediato o directo puede llegar a actuar sin la necesidad de un autor intelectual, que él mismo por sí mismo haya decidido robar el banco. No necesita alguien que le esté diciendo por el micrófono, mira, ahorita hay policía, mira, entra por este pasillo. No lo necesita, ¿sí? Entonces, esta persona tiene un dominio exclusivo de la acción o actúa bajo el dominio de la voluntad de un autor mediato intelectual. Michelle aquí pregunta, ¿qué dijo del dominio de la voluntad? O sea, yo, ¿qué dije yo? Pues básicamente acá hay una persona, ay Dios, ustedes. Vamos a ver si tengo una pluma más delgada. Vamos a ver, aquí estaba. Acá hay una persona. Le vamos a hacer acá sus lentecitos. Lick, en ese sentido se podría decir que es el cerebro de la operación. Y le dice acá, miren, bla, 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 al autor inmediato o directo, ¿verdad? Mira, tú debes hacer esto, tú debes realizar determinada acción, determinada plan. Entonces, esta persona está dominando la voluntad de este autor inmediato. Pero este autor inmediato puede actuar bajo el dominio de la voluntad de este autor intelectual o puede actuar por sí solo. Por eso es que tiene dominio exclusivo de la acción, porque en cualquier momento esta persona puede decidir sobre el delito, ¿sí? Por eso también él tiene un dominio de la acción.
Así como el autor intelectual en los casos donde hay este tipo de autores, porque el autor intelectual puede decidir abortar la misión. Ellos tienen el dominio de la acción, ¿sí? Pero este sujeto, que es el autor exclusivo de la acción, o sea, que solo él participa en la comisión de la acción, también puede asociarse con otras personas. Vamos a suponer que aquí hay 3 personas. Y a cada una de estas personas se le da una función en el delito. Si cualquiera de estas 3 personas decidieran ya no hacer su función, el delito ya no se consuma. ¿Cómo se llama cuando existen 2 o más personas planificando un delito? Coautores. Ejecutando un delito o planificando un delito. Es la coautoría. Es la coautoría. Y esas son las 3 formas de autoría de conformidad con nuestro Código Penal. También nuestro Código Penal equipara al grado de autor al cómplice necesario, al cómplice que dio un medio o una información sin la cual se hubiera podido cometer el delito. Pero ahí hay un debate doctrinario, si realmente esta persona es autor o si realmente es una forma agravada de complicidad, ¿sí? Ahora bien, yo les pregunto, esto que hemos platicado el día de hoy, ya para finalizar, ¿qué implicaciones o qué consecuencias tiene en las penas que vamos a aplicar en los casos de este semestre? ¿Para qué nos sirve? ¿Será que nos sirve solo para decir, es que el LIC nos dijo que... Licenciado, sería para la proporcionalidad de las penas. La proporcionalidad de las penas. ¿Y dónde se regula la proporcionalidad de las penas en el Código Penal? No recuerdo, licenciado. Esos son artículos que ustedes tienen que tener, miren, en la punta de la lengua. Artículo 41, a partir del artículo 41. No, el artículo 41 es ¿qué penas existen en el Código Penal? 64, un poquito no, todavía no es 64, un poquito más arriba. El 62. Ajá. El 62, licenciado. Exactamente. Desde el capítulo 2. Por eso les digo yo, tienen que tener esos artículos y por eso estamos repasando los conceptos básicos de Derecho Penal 1. Lo tienen que tener en la punta de la lengua, ¿sí? Porque, por ejemplo, a partir del artículo 62 se regulan las reglas de la aplicación de las penas. Y vean ustedes que hay una pena que le corresponde al delito, al autor del delito consumado. Hay otra pena de conformidad con el artículo 63 que le corresponde al autor de tentativa y al cómplice del delito consumado. Artículo 64, al cómplice de tentativa. Y el artículo 65 pues nos da la regla general de la fijación de la pena. Pero vean ustedes cómo es de importante para nosotros conocer el iter criminis y las formas de participación en el delito, porque en este semestre se les va a colocar en el examen casos de análisis donde después que ustedes determinen si se consumó o no el delito, qué personas eran autores y qué personas eran cómplices, después van a haber preguntas. Calcule la pena para el autor del delito consumado. Calcule la pena para el cómplice del delito consumado. Calcule la pena para el cómplice de tentativa. Y ustedes ahí van a ver matemáticas, porque tienen que hacer operaciones matemáticas para aplicar las penas.
de conformidad con las reglas del Código Penal. ¿Sí? ¿Estamos claros entonces cómo vamos a trabajar la participación en el delito, el iter criminis, y qué efectos tiene para nosotros en la aplicación de las penas? A partir del artículo, y ahí anótenlo, subrayenlo, grábenselo. A partir del artículo 62 están las reglas de aplicación de las penas. Y para los que están ceros en mate, pues van a tener que volver a hacer sumas y restas, porque esto es de sumas y restas y de divisiones. ¿Sí? Si vamos a también a considerar el concurso de delitos, sí también lo vamos a ver. Sí también lo vamos a ver. ¿Ok? ¿Tenemos entonces alguna duda con lo que vimos el día de hoy, compañeros y compañeras? A mí no me quedó muy claro lo de dominio funcional. Dominio funcional, claro, vamos a regresar. ¿Estamos claros, Ashley, con qué es lo que diferencia a un autor de un cómplice? Sí, así es. Va. Entonces, si partimos de esa idea, Ashley, vamos a ver que en la práctica pueden existir tres formas de autoría. La primera es la intelectual, donde la persona planifica el delito. Puede haber un dominio exclusivo de la acción, donde una persona actúa bajo el dominio del autor intelectual o actúa por sí misma para la comisión de un delito. Estos dos tienen el dominio del hecho, porque si el autor intelectual decidiera abortar el plan, ya no se realiza. Si el que tiene el dominio exclusivo de la acción, por eso que se llama, mire, exclusivo, porque es uno, decide ya no o desiste del delito, ya no se realiza. Pero también existe un dominio funcional, donde el dominio del hecho se reparte en funciones. Entonces vamos a suponer que en el atraco de un banco, el sujeto A tiene la responsabilidad de ser el especialista de abrir la puerta. El sujeto B es la persona que se va a encargar de desarmar a los policías y de amarrar a los rehenes. Y el sujeto 3 es el encargado o especialista en abrir la bóveda del banco y llevarse el dinero. Cada uno de ellos tiene una función sobre el delito. Por lo tanto, tienen una parte del dominio del hecho. No todo, pero sí tienen una parte. Que si alguno de ellos decidiera ya no cumplir con su función, el delito ya no se puede consumar. Sin embargo, los tres realizan sus funciones y consuman el delito. Eso es lo que se conoce como el dominio funcional de la acción, porque las funciones se reparten entre dos o más personas, o lo que también se conoce como la coautoría, cuando dos o más personas se proponen realizar un delito y participan en él. ¿Estamos claros, Ashley? Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Tenemos alguna pregunta, compañeros y compañeras? O pues me la pueden formular vía correo electrónico o vía Classroom, que va a ser un gusto para mí estar ahí facilitando el proceso de enseñanza de ustedes, ¿ok? Si no hay ninguna otra consulta, de verdad, un gustazo para mí conocerlos. Vamos a estar trabajando al 100%, de mi parte tienen el 100% de compromiso, pero también pues les pido que ustedes se comprometan con la cátedra, ¿verdad? Y hagamos juntos de esta clase pues bastante dinámica y de la cual podamos aprender bastante
pregunten, aquí no hay preguntas tontas, aprovechen el espacio que tenemos todos los martes y jueves de platicar sobre derecho penal, porque estoy seguro que vamos en este caso, pues, a llevarnos muy bien a lo largo de este semestre y a compartir. ¿Ok? Si puedo compartir mi correo electrónico, claro, se los voy a compartir vía Classroom, ¿sí? Para que podamos platicar por ahí. Una preguntita, no está relacionado con la clase, es acerca de los exámenes, que nosotros hemos escuchado que van a ser presenciales. ¿Eso sí va a ser así o todavía no se sabe? No creo que sea presenciales. Ustedes, el Consejo Superior Universitario estableció la posibilidad de hacer exámenes presenciales, pero claramente a las unidades académicas que pueden controlar el entorno de sus exámenes. Por ejemplo, una facultad de agronomía, una facultad de química y farmacia, donde son 15 estudiantes en un laboratorio, claro que puede controlarse ese espacio con las medidas de bioseguridad. Las unidades académicas, como derecho, han optado a un 100% por la modalidad virtual también este semestre. Entonces, los exámenes van a seguir siendo virtuales. Ahora bien, si llegáramos a regresar presenciales, pues no tengan ningún miedo, que yo me imagino que va a ser lo mismo hacerlo en la computadora o tenernos ahí a la par viendo cómo están haciendo el examen. Por eso no se preocupe, pero va a ser la modalidad virtual según lo que nos platicó las autoridades, ¿sí? Ok, gracias, licenciado. Feliz tarde, muy buena tarde. Muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias.